Ha llegado el último episodio de esta impresionante serie que describe los detalles de la guerra que paralizó al mundo desde 1939 hasta 1945. ¿Qué pasó con Estados Unidos y el ataque en Pearl Harbor? ¿Pudo finalmente Hitler llevar a cabo su plan macabro? ¿Qué hizo el Ejército Rojo de Stalin? Quédate con nosotros y lo sabrás todo. Luego del ataque en Pearl Harbor, durante el invierno de 1941 a 1942, los japoneses atacaron y conquistaron Hong Kong, y en cuestión de meses, Singapur, Birmania, Tailandia, las Indias Orientales, holandesas y Filipinas. Una especie de tsunami o guerra relámpago a la japonesa. Pero en 1942, los Estados Unidos consiguen vengarse de Pearl Harbor, derrotando decisivamente a la armada japonesa en la batalla de Midway, en el Pacífico. En Europa, Churchill aprueba bombardeos masivos sobre la población civil alemana. La Real Fuerza Aérea Británica llevó a cabo un asalto en la ciudad alemana de Colonia con 1000 bombarderos. Esta fue la primera batalla en territorio alemán. Durante los 3 años siguientes, las fuerzas aéreas aliadas bombardearon sistemáticamente ciudades y plantas industriales de todo el Reich. A finales de 1942 y principios de 1943, las fuerzas anglo-estadounidenses lograron una serie de importantes triunfos militares en la zona norte de África. El hecho de que las fuerzas armadas francesas de Vichy no lograran resistirse permitió que los aliados ocuparan rápidamente los territorios franceses del norte de África hasta la frontera tunecina, a tan solo unos días de haber desembarcado en las costas de Marruecos y Argelia el 8 de noviembre de 1942. Esto también desencadenó la ocupación alemana de la Francia de Vichy el 11 de noviembre de 1942. La victoria británica sobre el Afrika Korps alemán en el Alamein, Egipto, a finales de octubre de 1942, precipitó la huida de las unidades militares del eje hacia el oeste, atravesando Libia hasta llegar al este de Túnez. Atrapadas en Túnez, las fuerzas del eje en África, aproximadamente 150.000 soldados en total, se rindieron en mayo de 1943, lo que marcaría un cambio de rumbo. Los alemanes no consiguen de esta manera llegar al Canal de Suez. Con ello, el plan de ir por las reservas de petróleo de Oriente Medio se desvanece. En el frente oriental, durante el verano de 1942, los alemanes y sus aliados del eje renovaron la ofensiva en la Unión Soviética, con el objetivo de capturar Stalingrado en el río Volga, así como la ciudad de Bakú y los yacimientos petrolíferos del Cáucaso. Es entonces cuando Hitler decide dividir sus fuerzas e ir por Stalingrado con el objeto de asestar un golpe moral a Stalin, pues era la ciudad que llevaba su nombre. Pero en noviembre, las tropas soviéticas lanzaron una contraofensiva en el noroeste y suroeste de Stalingrado, que aisló a las fuerzas alemanas, y el 2 de febrero de 1943, el sexto ejército alemán se rindió ante los soviéticos tras la larga batalla de Stalingrado, la más sangrienta de la historia de la humanidad. Los alemanes organizaron una ofensiva más en Kursk en julio de 1943, la mayor batalla de tanques de la historia. Pero las tropas y los tanques soviéticos desafiaron el ataque y asumieron una iniciativa militar que no volverían a abandonar. Para finales de 1943, los alemanes se vieron obligados a evacuar el Cáucaso y a abandonar Kiev. Ese mismo mes, los aliados desembarcaron con éxito cerca de Anzio y bombardearon Roma, lo que provoca gran desmotivación en los italianos. Estaban convencidos de que los aliados nunca bombardearían la ciudad santa. Además, saben que están perdiendo la guerra. Al poco tiempo, arrestan a Mussolini, lo que sería un gran revés para los alemanes. Pero el 4 de junio de 1944, las tropas alemanas destacamentadas en Italia tomaron el control del norte de ese país y siguieron resistiendo. Mussolini
que había sido arrestado por las autoridades militares italianas, fue rescatado por comandos de la SS en septiembre y estableció, bajo supervisión alemana, un régimen títere neofascista en el norte de Italia. Llegaría el 6 de junio de 1944, día importantísimo en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Más de 150.000 soldados aliados desembarcaron en las costas de Normandía en Francia. Los alemanes, que ya retrocedían por el este, empiezan a retroceder por el oeste. El avance aliado era incontenible. Después de estar atrapados en la costa de Normandía durante 6 semanas, los británicos y los estadounidenses lograron romper el cerco el 25 de julio y liberaron París el 25 de agosto. El 11 de septiembre de 1944, las primeras tropas estadounidenses cruzaron hacia Alemania. Para diciembre, toda Francia, la mayor parte de Bélgica y parte del sur de los Países Bajos habían sido liberados. Hasta este momento, hemos visto cómo el gran imperio alemán había sido contrarrestado por el avance de los aliados. Si quieres ver más, primero te invito a que te suscribas a nuestro canal. Es muy fácil. De esta manera estarás apoyando todo lo que hacemos para ti. Y no olvides dar like. De esta manera, el algoritmo de YouTube y todos ustedes podrán apoyar el crecimiento de este canal. El 16 de diciembre de 1944, los alemanes lanzaron un infructuoso contraataque en Bélgica y el norte de Francia, conocido como la Batalla de las Ardenas. Ya para el día de Año Nuevo, las tropas británicas y estadounidenses habían obligado a los alemanes a replegarse a Alemania. En enero de 1945, el Ejército Rojo llega al campo de concentración de Auschwitz en Polonia y libera a miles de prisioneros, descubriendo uno de los episodios más sangrientos y despiadados de la historia de la humanidad, llamado el Holocausto. Historia muy triste además, de la cual también podrás aprender en uno de los videos de nuestro canal. Allí te mostramos la persecución y aniquilación sistemática patrocinada por el Estado de los judíos europeos por parte de la Alemania nazi y sus colaboradores entre 1933 y 1945. Más de 6 millones de judíos fueron asesinados por el régimen nazi. A mediados de febrero de 1945, los aliados bombardearon Dresden y mataron a unos 35.000 civiles alemanes. El 16 de abril de 1945, una última ofensiva soviética permitió que esas fuerzas rodearan Berlín y ganaran la última gran batalla europea. El 30 de abril de 1945, mientras las tropas soviéticas avanzaban peleando hasta la Cancillería del Reich, Hitler se suicida. El 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente ante los aliados occidentales y el 9 de mayo ante los soviéticos en Berlín. En el Pacífico, las tropas japonesas se desvanecen. Tropas británicas y estadounidenses habían conquistado Okinawa, la última gran base japonesa importante antes del mismo Japón. The British, Chinese, and United States governments have given the Japanese people adequate warning of what is in store for them. El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanza la primera bomba atómica en Hiroshima y posteriormente, el 9 de agosto, lanzó una segunda bomba atómica en Nagasaki. Menos de una semana más tarde, el 14 de agosto de 1945, Japón aceptaría rendirse. La ceremonia formal tuvo lugar el 2 de septiembre. La Segunda Guerra Mundial había terminado. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, se calcula que murieron 55 millones de personas en todo el mundo. En batalla,
Estados Unidos tuvo 292.129 bajas y 139.709 desaparecidos en acción. La Unión Soviética tuvo 8.668.400 bajas y otros 4.559.000 desaparecidos. Alemania tuvo 2.049.872 bajas y 1.902.704 desaparecidos. China tuvo 1.324.516 bajas y otros 115.248 desaparecidos. Japón, 1.506.000 bajas y 810.000 desaparecidos. Gran Bretaña tuvo 397.000 bajas y 90.118 desaparecidos. La enorme cantidad de civiles muertos fue igualmente terrible. Mientras que Polonia perdió casi 5 millones de civiles, entre los que habían 3 millones de judíos. Luego de la guerra, otros cientos de miles de personas murieron de hambre y de diversas enfermedades. En Japón, miles de personas murieron luego de 1945, afectados por la radiación de las bombas arrojadas por los Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki. Estas estadísticas indudablemente posicionan a la Segunda Guerra Mundial como el conflicto más grande y destructivo de toda la historia. Coméntanos lo que más te gustó de esta serie. No olvides suscribirte a nuestro canal y darnos un like si te ha gustado este video. Nos vemos en la próxima.